Bien, son las 7:18 de la noche. María Corina Machado nos acompaña. Hay varios temas que queremos tratar y María Corina habla rápido de manera que los podemos tratar. Vamos a comenzar primero con la acción que intentara María Corina Machado en la Fiscalía cuando fue divulgada una conversación, por supuesto privada, con su madre. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, obviamente esto hay que ponerlo en contexto. Eso. Porque lo primero que ocurrió fue evidentemente un atentado en el 23 de enero con todo tipo de testigos por delante, no solamente los vecinos que nos habían invitado, pero es que además estaba un periodista, colega de ustedes, pero que no pueden decir que es precisamente favorable a mi candidatura, del Correo del Orinoco, y que publicó un reportaje detallado de todo lo que se ocurrió. ¡Oh, sorpresa! Recogieron esa edición ya no aparece. Y después de este atentado, donde ha podido ocurrir una tragedia, porque a una persona de mi equipo le rozaron la bala, la cabeza, tuvo sangre y todo, pues bueno, ponemos la denuncia, las reacciones ustedes las conocen que hubo, de donde algunos diputados hablaron de zonas liberadas y que además era una provocación de nuestra parte acudir a invitaciones de la comunidad en estas zonas que en teoría para ellos son afectas al oficialismo. Y después que pongo la denuncia, pues bueno, viene un evento inédito en cualquier país democrático, pero obviamente ya no es la primera vez que ocurre en Venezuela, violatorio de la Constitución, violatorio de la Ley de Telecomunicaciones, violatorio de la Ley de la Privacidad en las comunicaciones, que es la divulgación de una llamada privada con mi mamá, totalmente distorsionada y sacada de contexto, porque editan para hacer creer que mi mamá, cuando me pregunta ¿y cómo inventan ustedes irse el 23 de enero? Ahí la cortan, que cómo inventan ustedes. O sea, esto es algo realmente típico de los regímenes fascistas. Esto es, además, utilizando el propio canal de los venezolanos para divulgarlo y violar la Constitución. Bueno, es una muestra de la naturaleza de este régimen, porque obviamente esto está incitado por el propio gobierno. Entonces pareciera que es una orden de no investigar el caso. Eso es lo que en principio se intuye. Ahora, yo por supuesto que puse la denuncia contra este acto violatorio de mis derechos, violatorio de la Constitución, y en nombre de todas las personas a quienes de manera reiterada y todos los días insultan, ofenden y le violan sus derechos. Ahora hay una segunda parte. Después del presidente, usted estaba cubriendo para el periódico la intervención del día domingo del presidente de la República. Exacto. ¿Puede usted narrarla para los efectos de quienes no saben? Un artículo de Carola Chávez, donde bueno, se burlaba de la diputada Machado y el presidente leyó todo aquello, los ministros se reían con la lectura de este artículo, y bueno, fue parte de... Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que ocurre con María Corina Machado? ¿Ocurre que usted va a derrotar al presidente y el presidente está preocupado por eso? ¿O ocurre que usted es mujer y la relación con las mujeres la maneja diferente este gobierno? ¿Y tú no crees que es que ocurren las dos cosas y las dos cosas están vinculadas? Y que precisamente por el problema que tiene aparentemente hacia las mujeres, es una mujer lo que lo puede derrotar. Yo te digo, yo quisiera saber en qué país del mundo, con los problemas que tienen todas las familias venezolanas y las mujeres venezolanas, en Consejo de Ministros, el presidente dedica minutos para ofender a una mujer de esta manera. No es porque sea yo, es a cualquier mujer. Es dedicarse de esa manera insorna, en esa pretensión de burla y de ofensa. Y por eso yo le digo al presidente de la República, no se equivoque, presidente, respete a las mujeres, porque las mujeres venezolanas no le tenemos miedo, y evidentemente el presidente a nosotros sí. Eso es lo que ha demostrado. Diputada, usted decía, conversábamos hace algunos días para RCR, usted decía, bueno, no espero que esta denuncia prospere, o al menos, si recuerdo bien, usted admitía que bajo estas circunstancias es posible que no prospere la denuncia. Sin embargo, si ocurre un cambio de gobierno, el próximo 7 de octubre, es posible que sí haya consecuencias. No sé si mantiene esa opinión después de haber ido a la Fiscalía. María Alejandra, cuando cada vez que voy a la Fiscalía, o cuando voy a los tribunales, o cuando entro y salgo de la Asamblea y camino por el centro de Caracas, tú no te imaginas cómo se me acercan personas
a decirme con frustración, con indignación, cómo no confían en la justicia venezolana. Ese día en la fiscalía había una mujer desesperada por un tema de una vivienda que la estaban desalojando y que el gobierno la había engañado 1000 veces. Había unas personas de un refugio que estaban también planteando otra denuncia, una madre con unos niños. Me decían, María Corina, es que ya no tenemos a dónde más acudir, pero están allí. Entonces yo estoy haciendo esto por ser la voz de todos aquellos que no tienen voz, que no confían en esta justicia, porque la justicia venezolana solo está para salvaguardar y para defender los intereses de unos cuantos que hoy ostentan el poder. Pero esto va a cambiar y estamos dejando registro detallado de cada una de las violaciones que están ocurriendo, porque vamos a acabar con la impunidad y habrá reconciliación y paz, pero solo con justicia. María Corina, hecho noticioso, visita de Santos, resultado, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que en primer lugar los venezolanos ya vemos con claridad la situación de debilidad y de riesgo que está nuestro país frente a Colombia en las manos de Hugo Chávez. Venezuela frente a Colombia está realmente en una situación de riesgo y debilidad, al menos en 3 planos. El primero tiene que ver con la seguridad nacional. No hay derecho a ver lo que está ocurriendo. Tenemos un incidente en el Alto Apure ahorita en plena investigación, pero yo vengo del Táchira y la angustia con que vive toda la gente de la frontera por la presencia del narcotráfico, por el tema del contrabando, por la presencia de los grupos guerrilleros, que eso es voz populi, todo el mundo lo sabe. Bueno, el propio presidente Santos lo ha dicho. En segundo lugar, el tema comercial. Cuando uno ve los 11 acuerdos, lo que está ocurriendo en materia comercial, Leopoldo, esos 3000 y pico de rubros que le eliminan los aranceles, ¿de dónde para dónde creen ustedes que van esas importaciones y esas exportaciones? Por supuesto que eso es exportaciones de Colombia hacia Venezuela. Y cuando uno veía quiénes firmaban, presidentes de empresas colombianas con ministros venezolanos, es decir, que Venezuela va hacia una situación en la que el único exportador y el único importador es el gobierno. ¿Dónde hemos visto eso? Aquí cerquita en el Caribe, ¿dónde pasa eso? En Cuba. El único exportador y el único importador. Entonces, destruyendo empleo venezolano para darle empleo a colombiano. Hoy en día, Venezuela, que tiene las reservas de gas más grandes de América Latina, estamos importando gas de Colombia, estamos importando leche de Colombia, estamos importando carne y hortalizas de Colombia. Y el tercer tema, que es un tema muy delicado, que es el tema de la delimitación. Tú de eso sabes mucho, pero hemos visto cómo... Es que a mí me preocupa que Venezuela entre en una delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia, con este gobierno, absolutamente, con el antecedente de lo de Guyana, no, pero absolutamente. Entonces ya pasó lo de Guyana y ya perdóname, y con la falta de profesionalidad de quienes dirigen el servicio. Pero no solamente eso, la irresponsabilidad del presidente de la República, la irresponsabilidad del canciller. En este programa la semana pasada, el presidente Pastrana dijo, bueno, ¿y por qué no aprovechamos este momento para discutir el tema del Golfo? Está muy equivocado, pero uno de los acuerdos de hoy, y esto es realmente preocupante, se refiere a un acuerdo de exploración conjunta de campos maduros en el bloque 16 del lago de Maracaibo. ¿Cómo es eso? En este momento. ¿Se acuerda cuando lo que pasó en el primer gobierno Carlos Andrés? Cuando se pretendió hacer esto, de las empresas mixtas de Castilletes hacia arriba y cómo se armó un escándalo en las mismas Fuerzas Armadas. Con este gobierno que ha demostrado que no es capaz de defender nuestra soberanía frente al Esequibo, nuestra soberanía en el sur del país, nuestra soberanía en la frontera con los grupos guerrilleros. Ahora pretender aprovecharse de esta situación para introducir el tema del Golfo, en absoluto. En absoluto. Aquí vamos a discutir otros temas con Colombia porque sí. Y eso le quiero garantizar al presidente Santos y le quiero garantizar a todos los colombianos. En nuestro gobierno tendremos una política de intercambio y de acuerdo, donde haremos crecer las exportaciones, no solamente de Colombia hacia Venezuela, y donde le garantizaremos a los inversionistas colombianos seguridad jurídica en nuestro país, porque ahora le dicen a ellos, por cierto, violando el 341, que hay condiciones favorables para los colombianos. A ustedes no los vamos a expropiar como si expropiamos a los venezolanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es violatorio a la Constitución, lo que ha hecho el presidente de la República y es los venezolanos.
Son las 7:29. Hacemos una breve pausa. Al regreso seguimos con María Corina Machado. Son las 7:34 de la noche, continuamos en Aló Ciudadano conversando con la diputada María Corina Machado, además precandidata a las primarias de la oposición. Y a propósito del tema de Colombia, hoy comentábamos que el presidente Uribe en su cuenta en Twitter reveló que el presidente Chávez se negó a combatir a la guerrilla para contribuir con la paz en Colombia. Yo quisiera sus consideraciones al respecto, y esto en el marco de lo que dijo el expresidente Uribe a los dirigentes de la oposición que estaban en Colombia, asegurando que tenían que protestar por esa relación tan estrecha entre el presidente Chávez y el presidente Santos. Bueno, yo creo que la Mesa de la Unidad contestó con contundencia a ese planteamiento. Es decir, los temas de política interna son de política interna y nosotros no debemos caer en discusiones de esa naturaleza. Nuestro problema es Venezuela. Y nuestro problema es cómo es posible que haya evidencia de presencia de grupos irregulares en nuestro país sin una reacción firme del gobierno. ¿Cómo es posible que la frontera venezolana se haya despoblado y viva en la angustia y el terror que nosotros comprobamos y que yo siento cuando recorro la frontera desde el Zulia hasta Apure? Entonces, por favor,